¿Me escucha? No te escucho todavía. Oh, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, perfecto. Qué chévere. Lo que pasa es que estaba en mute. Está bien. No, y yo hace rato que no lo utilizo. La última vez que utilicé fue el año pasado con la cuarentena total para mis hijos para la escuela, así que estaba complicado con los botones de abajo. Sí, yo también lo he usado mucho. Yo trabajo en la escuela pública aquí en Lawrence, Massachusetts, que es donde yo vivo. Trabajo como asistente maestro y durante el encierro, pues también lo estuvimos utilizando bastante y pues porque los niños tenían que estar en las casas, pero ahora pues este, Claro. están de vuelta a la escuela. Um, si escucha mucho ruido aquí es porque tengo la familia por ahí y están, están todavía despiertos. El audio volvió en el momento exacto porque hasta hace un minuto mi hijo estaba llorando a los gritos acá, así que estamos por igual. No Ok. pasa nada. Yo creo que Bueno. sí, yo creo que si acaso se corta como a los 40 minutos, porque yo creo que como yo tengo el Zoom básico, yo creo Sí, que sí, yo como, también. sí, creo que se tumba a los 40 minutos, pero nada, si se cae, pues lo volvemos y Sí, lo creo que se abrimos. puede, con el mismo enlace que me enviaste, se puede volver a reconectar. Sí, Perfecto. pues entonces, pues te iba a decir, yo invité a varias personas, pero no quisieron venir, principalmente personas que tienen posturas diferentes, pero parece que no hay mucho interés. Algunos pues prefieren mejor presentar su posición desde, pues, desde Desde una una manera posición. informal. Sí, exacto. O muchos prefieren hacer monólogos que tener diálogo por alguna razón, la razón que sea. Claro. Y a veces yo digo, bueno, pues lo podemos hacer en forma de charla, una conversación, no tiene que ser en una forma de debate, ¿verdad? La idea es de Claro. compartir ideas y sacar, pues, nuestras propias conclusiones de una manera objetiva. Yo, pues, como ya sabes, pues mi nombre es Félix, soy puertorriqueño, por eso el acento raro. ¿De dónde tú eres, Adriana? Adriana Almirón, soy de Argentina. Oh, ok, qué chévere. El país de Agustín Laje. Sí, de Lo admiro, Agustín Lara. lo admiro Sí, sí, mucho. sí. Pues No, sí, sí, pues es uno de los pocos representantes de la decencia de mi país. muy bueno, Lamentablemente tiene mucho apoyo, pero bueno, muy bueno, lo admiro mucho. Pues bueno. sí, íbamos a hablar sobre la edad de la tierra y pues como bien sabe, todo cristiano pues sabe que Dios pues creó todas las cosas, ¿verdad? Creó el mundo. Yo creo que en eso pues todo cristiano bíblico pues lo cree así, obviamente. Yo creo que lo que diferencia mucho de nosotros, principalmente hoy en día, es que la pregunta sería cómo Dios formó el universo, ¿verdad? Y la edad de la Tierra. Como te, como te estaba comentando por el chat, pues hay principalmente tres posiciones diferentes. Hay unos que se llaman a sí mismos como creacionistas de tierra joven y yo me inclino más a esa posición. O sea, creo que la Tierra tiene como aproximadamente 6.000 a 10.000 años, más o menos. Y saco esas conclusiones por tres razones principales, bueno, por las escrituras, um, por la historia, porque eso es lo que siempre ha enseñado la religión judeocristiana, y pues por la ciencia, que eso lo podemos ir hablando en detalle luego. Entonces, pues también hay otras dos. Hay, por ejemplo, cristianos que son creacionistas progresivos, quienes creen que pues la Tierra tiene billones de años, um, pero que no creen en la evolución, no creen en la teoría de la evolución. Simplemente creen que la Tierra sí tiene millones de años, en eso están, miles de millones de años, en eso están de acuerdo, pero no comparten esa idea de la teoría de la evolución o la macroevolución. De hecho, estaba leyendo este libro, no sé si lo has leído, de, Adán Anto- y Eva de Darwin. Mm, de mm. No, Antonio pero Cruz. lo Sí, apuntaré para tener en cuenta. sí, es el último libro que he estado leyendo. Es un creacionista progresivo. Sin embargo, es interesante porque muchos de los argumentos que él escribe en el libro
parecen ser tomados de creacionistas de tierra joven, pero él lo que hace es criticar a aquellos cristianos que son teístas evolutivos. Uno de ellos es Francis Collins, por ejemplo, que él tiene su, um, su equipo de biólogos, que también son teístas evolutivos. En el caso de ellos también aceptan que la Tierra es vieja y creen en el Big Bang, por ejemplo, en la teoría de la gran explosión. Y afirman que muchos de ellos dicen que Adán y Eva no existió. Así que hasta ese extremo llegan. Claro, que toman el Génesis de manera mitológica o como una interpretación simplista como para dar entendimiento a las personas de la antigüedad. Sí, sí. Si quieres hablar tú ahora. Sí, estaba justamente, me estaba informando un poco sobre las corrientes de pensamientos de las que me habías compartido un poco sobre aquello y estaba con algunos apuntes respecto a eso. Estos apuntes están extraídos, la fuente es del doctor Werner Gitt, que es un doctorado en ingeniería, es de Alemania, es alguien que trabajó mucho tiempo digamos, en el gobierno, en cosas muy importantes, o sea que él tiene bastante idea sobre diseño, sobre la lógica de no solo de lo que pueda abarcar todo el estudio de él, sino que también él lo lleva aplicado al tema de la creación, que tiene un libro, no lo anoté el nombre en inglés, la traducción del nombre del libro sería ¿Utilizó Dios la evolución? Respecto a justamente estas corrientes de pensamiento que me comentaba, sobre, ¿cómo se llaman? Evolución teísta, no, ¿cómo era? El creacionismo progresivo, por ejemplo. Creacionismo progresivo y la evolución, acá lo tengo, creacionismo progresivo y la evolución teísta. Sí. Tiene un libro, esto que yo extraje acá, estos extractos, solo son la mitad, porque en realidad era mucho y es para extenderse mucho tiempo, todavía más con la Biblia en mano, y también con otros hechos científicos a la par que hay que ir debatiendo punto por punto. Y este fragmento del libro eran 10, yo solo saqué 5, pero para cualquier persona, bueno, tienen el nombre, Dr. Werner Kidd, y el nombre del libro sería ¿Utilizó Dios la evolución?, que justamente trata sobre este tema, sobre si Dios es copartícipe junto con la evolución, como lo propondrían estas corrientes de pensamiento, o si cuál es el lugar que tomó Dios realmente en el momento de la creación del mundo. Acá hice un apartado de 5 puntos, los cuales sería muy bueno a tener en cuenta, porque creo que esta charla sería más dirigida para las personas que son creyentes y que no saben muy bien qué postura tomar, como vos decís, respecto a estos temas. Si de repente creer que la Tierra, que el Génesis se puede interpretar en millones de años o solo en unos miles de años, en que si el Génesis es solo una metáfora o es completamente mítico, o si tiene que interpretarse de manera literal, y de repente por querer darle algunas explicaciones científicas a la Biblia, se terminan descartando puntos de la misma muy importantes que quizás en el momento de querer corroborar parece que no son importantes, pero después empezás a indagar en la Biblia, tanto Antiguo Testamento, tanto Nuevo Testamento, y resulta que el Génesis es muy importante, Sí. y su interpretación de cómo lo tengas con respecto al resto de la doctrina. Parece que no, pero acá tiene algunos puntos muy interesantes que me gustaron para traerlos al caso. Y bueno, voy a proceder con mi machete porque no soy muy buena, no soy muy organizada hablando de memoria. Uno de los primeros puntos es la fórmula de la atea de la evolución, es evolución más materia, más factores evolutivos, causalidad y necesidad, más mutación
más selección, más aislamiento, más muerte, más periodos largos de tiempo. La fórmula teísta de la evolución es todo lo anterior más Dios. ¿Eso a qué nos lleva? Sí. O sea que antes de tomar la palabra de Dios como algo serio, primero se anteponen las afirmaciones y suposiciones humanas. Y a esto se trata de acomodar a lo que Dios dijo en su palabra, quitándole a la Biblia la veracidad que tiene en sí misma. Entonces, primero, en vez de tratar de tomar la Biblia como una fuente original de información, que a veces por ceder a la presión, quizás en ámbitos universitarios, a veces se da con jóvenes que recién salieron de la secundaria y no quieren dejar atrás su fe y quieren buscarle un equilibrio de decir, sí, yo soy de ciencia, pero también soy creyente. Tratan de buscar un equilibrio y empiezan a acomodar lo que tienen en el libro de texto de la universidad con la Biblia. Sí, como En que vez de buscan un tipo de aceptación y eso es lo que yo noto también, o sea, como que, primero, como tú decías, si nos vamos a la historia nos enseña que la religión judeocristiana siempre ha creído que, porque la tierra tiene miles de años, no millones. Eso pues surgió más bien como en el siglo XVIII o XIX a través de algunos deístas científicos y luego por Darwin, quien era cristiano, pero después dejó el cristianismo por el agnosticismo. claro. Entonces, pero si nos vamos a la historia, podemos encontrar con Agustín de Hipona, los padres de la iglesia, los padres de la Reforma Protestante y los mismos judíos, porque los judíos tienen como un calendario hebreo que enseña que, primero que interpretaban los días de Génesis literalmente, no lo interpretaban de forma poética. Y de hecho el libro de Génesis lo colocaron dentro de, porque la Biblia se compone de tres grupos de libros, está los poéticos, los proféticos, poéticos siendo como por ejemplo los salmos, los históricos, y el libro de Génesis lo clasificaron como historia. Y Sí. siempre interpretaron el libro de Génesis, los primeros capítulos del 1 al 11 literalmente, no simbólicamente, no en forma poética, porque la forma que está escrita, ¿cómo se llama? El libro de Génesis, está escrito en forma literal, en forma de narrativa literal, histórica. Claro. Y los días, pues si tú lo lees en su contexto, pues te hablan te ponen un número, te ponen la mañana, tarde. Mañana y la tarde del primero, segundo, Exacto, tercero. que eso indica que Dios está hablando literalmente, no simbólicamente. Lo que pasa es que, como tú dices, parece que estos creyentes pues están interpretando la Biblia a la luz de la ciencia secular y no a través de la Biblia misma. O sea, una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete, lo cual se conoce como el principio de la analogía de la fe. O sea, uno interpreta las escrituras con la misma escritura, no a la luz de lo que dicen unos científicos seculares, algunos, porque sabemos que la ciencia en sí es un método que utilizan científicos que son creyentes, algunos son cristianos, otros son ateos, otros son agnósticos, teístas, etc. O sea, la ciencia en realidad es un método que utilizan científicos que tienen diferentes creencias, diferentes interpretaciones y diferentes presuposiciones con respecto a la naturaleza. Y yo creo que ese es uno de los problemas principales. Y es como, yo estaba viendo un cristiano que es creacionista progresista, hablando de la teología progre, ¿verdad? Postmodernista, que muchas veces, lamentablemente, tenemos cristianos que están tratando de apoyar el aborto, tratan de apoyar la ideología de género, el homosexualismo, la teología queer, y muchas veces lo hacen reinterpretando las escrituras de una manera que la iglesia nunca lo interpretó de esa manera. Por ejemplo, dicen que si David y, ¿cómo que se llamaba? Jonatán, creo que eran homosexuales y que si Jesucristo sanó un soldado cuyo siervo era homosexual y cosas así. Pero si uno mira la historia, la iglesia nunca interpretó esos pasajes de esa manera. Y entonces, pues, estos creacionistas progresistas están en contra de eso, de esas nuevas reinterpretaciones. Y enseguida te sacan la Biblia y te dicen, bueno, yo no creo porque la Biblia dice esto.
Pero entonces cuando se toca temas del origen de la vida y del universo, pues en vez de hacer lo mismo, pues se comportan como la gente que apoya en la teología queer. Dicen, bueno, no, hay que interpretarlo de otra manera. Hay Surgen que tratar de no chocar. sí, surgen con nuevas interpretaciones y en vez de interpretar los textos con la misma Biblia, pues salen con nuevas interpretaciones que no tienen fundamento ni en la Biblia ni en la historia de la iglesia cristiana. Claro. Sí, 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 sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Mm. Bueno, yendo por lo menos de lo que yo tengo acá, Ujú. otro de los puntos es de que se hace una falsa representación de la naturaleza de Dios, porque ya que la Biblia describe a Dios como perfecto, santo, omnipotente, lleno de amor, luz, vida, a su creación la ve como buena en gran manera y perfecta Ujú. incluso. Dios es santo, perfecto, todos esos atributos y aparte a su creación, en cuanto la terminó, la vio buena y la vio ya sin un ápice de necesidad de eh, otro, otro detalle más, una aleta más larga, una adaptación de colometría, de colores, de algo que pudiera necesitar para que no ser comido o algo por el estilo. Eh, al decir que Dios siguió, porque esa sería la idea de cómo era, creacionismo progresivo, al seguir esa idea, vos estás diciendo que Dios nunca completó la obra completa, cuando él mismo en Génesis ya vio a cada una de sus criaturas, vio cada uno de los días diseñados, cada una de las creaciones que tuvo en su respectivo día, y les dio una autoconclusión, viéndola buena y perfecta en ese Exacto. punto. Ujú. Eh, Al decir que Dios le sigue agregando detalles, entonces quiere decir que esa obra no está completa. Lo mismo, como se dice, de esa manera terminás eh, haciéndole perder veracidad a la Biblia, porque eso no solo se extiende al Génesis, sino que si Dios se equivoca en un pequeño detalle, como lo que pudiera ser un color no indicado para el camuflaje, como una mala adaptación al ambiente, eh, no puedes estar seguro tampoco de cosas mucho más grandes, como de que si, por ejemplo, la obra que hacen una persona es perfecta y plena. Sí. O sea, si Dios no pudo terminar de diseñar un animal, ¿cómo va a hacer una nueva obra en un ser humano que capaz necesite el 100% de darse vuelta? Por eso es lo que iba yo un poco con el tema de antes, que estaba más o menos chusmeando un poco el trabajo de este hombre, que Sí, tiene claro. un enfoque muy, muy importante en el tema de cómo interpretamos el Génesis justamente, porque es donde arranca todo y aunque no parezca, se bifurca a lo largo de la Biblia, arrancás desde el Génesis y llega hasta el Nuevo Testamento. Sí, que resuelve una de las preguntas filosóficas que el hombre siempre se ha hecho, que la pregunta es, ¿de dónde vino el mal? Y Génesis responde esa pregunta, porque primero la Biblia dice que Dios, siendo un Dios perfecto, hizo la tierra bueno en gran manera, lo cual tiene mucho sentido bíblicamente porque Dios es bueno y tiene mucha lógica, o sea, porque decir que la muerte, el sufrimiento, existía ya desde antes de la caída, pues contradice la escritura. Primero porque la Biblia dice que fue en Adán que, que todos pues tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Sí, Pero, sí, sí. pero Dios no lo hizo así. O sea, Dios primero hizo el hombre y la mujer santos. O sea, hay un texto en Eclesiastés que dice que Dios hizo al hombre recto. Y en Génesis 1:31, como te estabas diciendo, la Biblia dice, la Biblia es clara cuando dice que Dios hizo el mundo bueno en gran manera, lo cual refleja su propia naturaleza. Y no Claro. vemos no vemos nada de muerte en el libro, en el primer capítulo. Es después de la caída, que de hecho, antes de la caída, Dios le da la advertencia al hombre. El día que tú comieres de este fruto, pues ciertamente ese día morirás.
Así que ahí le da la advertencia, lo cual da a entender que el hombre era inmortal y hubiese permanecido inmortal si no hubiese desobedecido. Así que si el hombre, muchas veces cuando uno debate con los ateos y con los agnósticos, pues a veces ellos salen en estas imágenes culpando a Dios del problema del mal, o sea, el sufrimiento, pero en realidad, si uno va a las escrituras, vemos que no es así. Dios no tiene la culpa, es el hombre el que tiene la culpa. Y entonces, como tú estabas diciendo también sobre la evolución, Dios hizo todo perfecto, o sea, funcional. Y eso es uno científico, yéndonos ya a la ciencia, muchos evolucionistas, y de hecho Francis Collins, pues uno de los argumentos que él utilizaba para justificar el teísmo evolutivo era el ADN basura, los pseudogenes, los vestigios, los órganos vestigiales, que en realidad con la ciencia moderna se ha comprobado que más del 80%, y ese número pues, puede ir aumentando a medida que pasa el tiempo, tienen, y con el proyecto ENCODE, se ha probado que no son nada de basura, sino que Cumplen su función tienen mínima, exacto, imperceptible, pero cumple su función. Sí, 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 sí. exactamente. En otras palabras, Dios no crea basura. O sea, Dios hizo cada uno de nuestros órganos y cada trozo de nuestro ADN con un propósito, con un eh, con una función, lo que demuestra, incluyendo todas las demás especies, lo cual demuestra no un ancestro común, sino más bien demuestra un diseño común. O sea, Señor, que sí, todo nos crea un mismo diseñador, o sea, Dios mismo, el creador. obvio. Un ejemplo de lo que estás hablando, de lo que se consideraba órganos vestigiales, pero que muchos estudios que tienen que ver con la gastroenterología han demostrado que, por ejemplo, el tan odiado apéndice, que aparentemente no sabe hacer otra cosa que enfermarse y ser extirpado, Sí. en realidad muchos pacientes que suelen ser extirpados del apéndice luego suelen tener de por vida ciertos problemas gastrointestinales que no tenían antes de la Sí. operación. Y se ha demostrado que sirve como un cúmulo, como una especie de incubadora de bacterias buenas para el organismo, para todo el cuerpo de la persona, cosas que necesitamos para nuestra digestión correcta, para nuestro bienestar diario. Y muchas personas de por vida después de una operación como esa, algunos que sí, a algunos no les importa sentirse mal y siguen comiendo lo que quieran, pero muchos terminan teniendo que cambiar por una dieta más saludable para tratar de cuidar lo que de otra manera su cuerpo podría haber producido de por vida de manera autónoma sin ninguna ayuda extra de dieta especial o medicamento o cuidado específico. Eh, pero de verdad que es eso que hasta hace muy poco incluso se lo consideraba un órgano inservible, vestigio de la evolución de alguna otra época en la que quizás comíamos carne cruda y por eso necesitábamos mayor cantidad de bacterias o alguna otra explicación por el estilo. Sí, 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 sí. Cierto. Eh, bueno, respecto a lo que vos estabas comentando, eh, yo lo tenía acá en este punto, que como vuelvo a repetir es parte de un libro. Eh, yo lo tengo explicado de esta manera. La pérdida del camino para encontrar a Dios. El hombre después de la caída de Adán vive engañado por el pecado y el que se da cuenta de ello y busca de Cristo para la redención es quien encuentra salvación. Si al pecado en la evolución lo tomamos como un factor no relevante y dañino, el sacrificio y la obra del Espíritu Santo pierden importancia en el camino a encontrar a Dios. Y esto se vuelve absurdo, porque al final lo tenés como un factor más de el humano actual. Como que necesitabas, bueno, no es tan importante el pecado, como vos decís, en la mitad del camino, porque era un factor para llegar a tener la evolución que tenemos al día de hoy.
y digamos que queda inservible el sacrificio de que hizo Cristo. O sea, inevitablemente terminás, lo quiera o no uno, decís que el pecado no tiene importancia en el Génesis, lo llevas a que el pecado no tiene importancia en la crucifixión, y el sacrificio tampoco tiene importancia. Son cosas que realmente quedan muy conectados, por más que no está, por más que el estudio de estas cosas no está ligado directamente a la salvación, como lo que podría ser el reconocimiento del pecado propio, de la necesidad de la salvación, el rechazar al viejo hombre y todo lo que una persona necesita conocer, entender para poder aceptar a Cristo en su vida. Hace una diferencia muy importante el ver que se valora más justamente cuando te ponen aprietos con estos temas del Génesis, de la creación, porque la postura que tomes es una postura realmente de agradar a los hombres o agradar a Dios. Lo que estás expresando realmente es lo que estás declarando que crees en tu corazón y en tu vida. Si lo que querés es caer bien con las personas y no chocar, tratar de tener un ambiente más ameno con los que te rodean, o defender tu postura realmente a sabiendas de que, bueno, puedes llegar a tener críticas, rechazo, que te traten de loco, que te traten de religioso, de mil maneras peyorativas que se puedan expresarle vos. Yo eso lo tenía como el punto 4, pero te me adelantaste No, en el tema. Pero igual está bueno el ir desarrollando de manera natural sin tanto guión. Y es un buen punto porque hay un texto no estoy seguro si es 1 de Pedro o 2 de Pedro, capítulo 3, donde Pedro dice que habrán en los tiempos postreros, habrán burladores que se van a mofar de los creyentes que creen no solamente en la venida de Cristo, sino también que creen en el diluvio universal y en la creación. Y eso es lo que prácticamente vemos hoy en día, no solamente por parte de ateos y agnósticos como Lawrence Krauss, Richard Dawkins y otros, sino también lamentablemente, de los mismos cristianos, quienes niegan estos puntos que son fundamentales, como tú dices, porque es del Génesis y esa es una de las razones por la cual el libro de Génesis se puede decir que es el libro más atacado en el mundo. Y es por eso, porque de ahí es que radica el fundamento de nuestra teología cristiana. De ahí es que sacamos el fundamento para el matrimonio entre un hombre y una mujer. De ahí es que encontramos el origen del pecado, la caída. O sea, lo cual no tendría sentido si el hombre siempre fue mortal, si el hombre evolucionó, ¿verdad?, de los animales y tuvo que adaptarse a través o tuvo que sobrevivir, ¿verdad? De manera cruel a través de muertes, millones de años de muertes y sufrimiento, lo cual presenta un Dios tipo tirano, o sea, y hace Dios ver como lo que no es, como un Dios de muerte cuando es un Dios de vida. Y eso es lo que ignoran ellos, o sea, ignoran que el fundamento de que si negamos esto, entonces estamos presentando un evangelio incompleto, porque Cristo sí, aceptan que Cristo es el Salvador, pero ¿por qué? Porque ¿de qué vino a salvarnos? Y Génesis nos da esa respuesta, nos vino a salvar de nuestra naturaleza pecaminosa, porque hubo una caída, por eso el apóstol Pablo presenta en Romanos 5 y en Corintios 15, presenta a Adán como el primer Adán y a Jesucristo el postrer Adán. O sea, hay unas consecuencias físicas y espirituales y no se puede negar. O sea, el negar la existencia de Adán y Eva es atacar y debilitar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y es algo Claro. que como que muchas de estas personas ignoran. Sí, obvio. Justamente en la ligereza, a veces, por los cristianos que digamos que tratan de adaptar la Biblia a las corrientes del pensamiento científico, del pensamiento secular, que a veces, viste, tratan de ser más progresistas, menos
menos contradictorios con otras formas de pensamiento, terminan diluyendo el mensaje, el enfoque real de la salvación y de qué nos está salvando. Por tratar de no ser agresivo, se hace más un mal que un bien. Es como que viniera una persona con una herida grave, que no sabe que tiene esa herida grave, y si se lo decís, no querés hacerlo sentir mal y preocupado de que tiene una herida grave, o que te trate de loco, y solo le pongas una curita. Sí. Al final, la persona esa es la que termina perdiendo su vida, y vos estás siendo deshonesto con lo que vos sabías, con la información que vos tenías y que no compartías. Eso es eso es algo grave que es difícil es difícil de hacer entrar en conciencia. A veces por ahí, en las mismas iglesias, se cuarta un poco el tema de hablar de estos temas para evitar pavoneamiento, digamos, orgullo, porque de repente sí puede ser que hayan personas que estudien la Biblia como un método de sobresalir y a eso agregarle estudios de tanta cantidad de cosas, y es entendible, pero hay veces que los líderes no tienen en cuenta que el comprender estos temas y enseñarlos también en las iglesias puede llevar a que las personas en su ámbito diario no solo defiendan su fe de una forma teológica, argumentativa, solo con la Biblia, sino que también puedan tener una base para hacerle comprender a los demás del por qué cada cosa. Y el ceder en pequeños puntos, como lo que vos estabas hablando, de decir, bueno, nosotros vinimos de los animales, realmente nunca se estableció una relación monogámica real, así que no es tan importante predicarle, por ejemplo, por poner un ejemplo, a otras culturas que tienen, digamos, relaciones más ambiguas, de más de una pareja, o personas que ya llevan un estilo de vida de esa manera por muchos años, terminás dejando en su pecado a la persona solo por no caer mal, por decir, porque yo he tenido muchas veces discusiones con gente por este tema. Hay culturas que son diferentes y hay que tratar del cristianismo llevarla a todas por igual sin occidentalizar, porque hay cosas que son muy solo de Occidente, son muy solo de acá, el determinado tipo de arreglo del pelo de la mujer, determinado tipo de vestimenta del hombre, pero hay cosas que no tienen que ver ni con los hebreos, ni con Occidente, lo que sería Estados Unidos, América Latina, no tiene nada que ver con eso. Serían, por ejemplo, estos temas como justamente la fidelidad, la estructura familia, hombre, mujer, que Dios quiso poner al principio de la humanidad, que después haya tolerado, como dice la Biblia, por otras cuestiones de la dureza del corazón, es otro tema. Pero justamente el empezar a desviarse para no caer mal, empieza a tener impacto en el Nuevo Testamento y la forma en la que lo predicamos. Ya no podemos predicar libremente, sin estar ofendiendo, y tenemos que estar tratando de adaptar, así como en un momento se adapta una idea pseudocientífica, después empezás también a adaptar el mensaje del Evangelio, inevitablemente. Sí. Empezás por una pequeña cosa que pensás que no tiene relevancia ni impacto en la Biblia, y después arrancás adaptando también la Biblia. En teoría para que lo escuchen muchos, pero no se gana nadie. Te presento a ese es Oliver, mi hijo de 2 años. Yo creo que también es la falta de consistencia en estos cristianos, porque empiezan a reinterpretar o a hacer su malabarismo hermenéutico o acomodativos con varios pasajes de Génesis, principalmente del 1 al 11. Y empiezan a tratar de ajustar científicamente esos pasajes
o reinterpretar como, por ejemplo, dicen, no podemos aceptar de que Adán fue creado del polvo y Eva, o sea, del polvo de la tierra y Eva de su costado, porque eso suena como que muy anticientífico, o que la serpiente, que hubo una serpiente que le habló a Eva, eso suena como a fábula, y empiezan a negar, o los árboles, el árbol del fruto del bien, o sea, del conocimiento del bien y del mal. O sea, empiezan o el antropomorfismo, como ellos dicen, de que Dios anduvo, como presenta Génesis capítulo 2, que Dios anduvo con el hombre en el jardín, en el huerto en el jardín. Y empiezan a espiritualizar todo esto, diciendo que no se puede aceptar esto literalmente porque suena muy, muy fantástico, o muy épico, o muy mitológico. Y entonces, si fuéramos a llegar a esas conclusiones, tendríamos que negar el resto de los milagros de la Biblia, porque ¿cómo esto explicaría el nacimiento virginal de Jesucristo y su resurrección? ¿Verdad? Claro. Que tanto se está hablando hoy en día. O sea, tú no puedes ir a la ciencia. ¿Por qué? Porque eso es un milagro. Lo mismo con lo que vemos en Génesis, capítulo 1 y 2, principalmente en el capítulo 2, o sea, y las edades también, o sea, hay que recordar que también era de los patriarcas, hay que recordar que eran otros tiempos también, era un tiempo diferente al de hoy en día, porque muchos creacionistas, sí, muchos creacionistas progresivos tienden a acudir al llamado uniformismo, lo cual es antibíblico, porque mismo Pedro dice que no todas las cosas han permanecido igual a través de los tiempos, o sea, en los tiempos de antes, de Adán y Eva, era obviamente diferente, totalmente diferente a los tiempos actuales. Y de hecho, ignoran también que en el futuro no será así, porque en el futuro, pues, ya Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a estar en un cuerpo que no va a morir, impecable, inmortal. O sea, que los tiempos cambian. Y ignoran también que dicen, no, pero es que la tierra y el universo tuvo que haberse hecho a través de un proceso largo, a través de millones, billones de años. Y se olvidan también, ahí hay otra falta de consistencia, porque Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva inmediatamente. Claro. O sea, tan pronto termina el juicio, sí, termina y ya pasamos a otra forma de existencia, que no es espiritual. La Biblia habla como que eso es un hecho, no va a ser un lugar celestial, va a ser un lugar con la presencia de Dios, pero va a ser físico, pero sin la corrupción actual que hay de la esencia humana y bueno, también de la naturaleza, porque la Biblia dice que a causa del pecado la naturaleza sufre y que ha sufrido su corrupción también. Respecto a lo de eso, de que en la época de antes vivían mucho tiempo, yo tengo una teoría que es personal y hasta ahora no he encontrado nadie que digamos, haya desarrollado una teoría similar, pero bueno, espero alguna vez estudiar lo suficiente como para darle todas las bases de explicación a lo que yo opino. Dios creó a Adán y Eva. Dios los creó con una naturaleza perfecta y con, creo yo, una variabilidad genética grande, muy, muy grande. La misma que pudiera tener una persona que ha tenido ascendencia afroamericana, digo, africana, asiática, escandinava. Imagínate a alguien que provenga de una familia donde haya tenido una ascendencia, uno es de color de piel negro, otro es asiático, otro es rubio, ojos celestes, otro es así como nosotros latino. Los hijos de esa persona genéticamente le puede salir uno de cada color, literalmente. Bueno, Adán y Eva teniendo esa cantidad de posibilidades genéticas. Cada hijo que tuvieran era completamente una lotería. De por sí, si tenés a dos padres que sean medianamente muy distintos, digamos, uno más morocho y el otro más blanco, sus hijos van a ser una lotería. No vas a tener dos hijos iguales. Imagínate eso, en una esencia que no está corrupta, que no tiene enfermedades, que está perfecta, recién creada por Dios.
como resultado te van a dar muchas diferentes variedades de personas. Yo creo que eso es uno de los factores que después tuvieron mucho que ver con el tema de Babel y de que se dividieron en los idiomas. Justamente se agruparon los que más o menos tenían las mismas características en idioma y en aspecto, que terminaban dividiéndose en las personas. Otro aspecto de esto, vuelvo a repetir, es teoría personal mía, no tengo un saldo 100% científico, pero el tema de que las edades avanzadas a las que llegaban eran porque no había una corrupción genética como la hay hasta el día de hoy. El día de hoy, justamente por muchos factores, la genética puede ser dañada por un mal estilo de vida, por el incesto, por enfermedades también, por enfermedades adquiridas en vida, que ya sea por tratamiento o porque la enfermedad en sí misma puede producir ese efecto en la descendencia, producen daño genético que después se interpretan los hijos. Estas personas llegaban a vivir 900 años, 700 años, 500 años, y Dios hasta cierto punto permitió, entre comillas, el incesto, porque la variabilidad genética que había era imposible que dos genes se repitieran. Era imposible que, o sea, en la lotería genética que te toca, de millones, de millones, de millones de números, matemáticamente, no iba a haber un daño genético. Cuando a medida que las personas se separaron, cada quien, digamos, inició sus propios países, con sus propias religiones, se dieron a dioses extraños, con rituales. Esto parece muy loco, pero esto esto es realmente científico. Con canibalismo, por ejemplo. Hay daños que la humanidad fue acumulando en cada, entre comillas, raza. Lo digo entre comillas porque hay personas que se ofenden cuando decís raza. Con cada cultura, que evidentemente, por algo Dios en un punto de la historia tuvo que decir no más incesto, no más casamientos entre las familias, porque hay un pecado que acumulan. Exacto. Y que eso se transmite a sus hijos, no solo de la interpretación espiritual, sino de también realmente produce una afectación en la familia. Un ejemplo de esto es en África, ¿era en África? Creo que sí. Había una tribu que sufrían, a partir de cierta edad, sufrían una enfermedad de demencia, de risa, entre ellos en su idioma llamaban enfermedad de la risa, la persona con síntomas muy parecidos quizás al Alzheimer, a la demencia senil, a edades medianamente jóvenes, fallecían. ¿Qué es lo que encontraron los investigadores, las ayudas humanitarias cuando fueron a tratar de ayudarlos? Porque al ver que era muy alta la cantidad de las personas de esta tribu que fallecían de eso, que no había encima en ningún otro lado, solo a ellos les daba, no es que era algo contagioso, encontraron que ellos, como aspecto de su cultura, ellos cometían canibalismo con sus muertos. No mataban personas, pero en su cultura ellos tenían de que, por ejemplo, se moría alguien, su forma de que esté siempre con nosotros es literal, que esté siempre con nosotros. Resulta que el ser humano y otros animales no pueden cometer canibalismo porque hay ciertas enzimas que nosotros tenemos naturalmente en nuestro cuerpo en una medida exacta. Esas enzimas, si se acumulan de más, como serían, por ejemplo, consumir carne de tu propia especie, al acumularse con el tiempo, producen toxicidad. Y esa toxicidad ataca al cerebro. Y así, ni hablar con otra cantidad de prácticas que a lo largo de la historia la humanidad que se ha desviado ha cometido y ha provocado un daño en sí mismo que evidentemente después fue, como se dice, transmitido a su descendencia. Hay un montón de factores justamente, como lo que vos estás diciendo, de
a tener en cuenta, que bueno, agarra y se dice, bueno, es muy fantasioso pensar y decir que la gente de antes podía vivir tanto tiempo. La gente de antes, al menos, todavía no habían estado tan alejada de Dios como a lo largo de ciertos milenios que empezó a pasar, que se diversificó la raza humana y cada vez se alejó más de las raíces hebraicas. Tampoco es una idea de ser judaizante ni nada por el estilo, sino es el reconocer el hecho de que Dios particularmente se reveló a este pueblo y les dio unas bases para cuidarse a sí mismo, para mantenerse sano y para, bueno, tratar de esperar a lo largo de los milenios la salvación que les había prometido en un determinado momento. Y despreciar esos mínimos detalles, como justamente estás diciendo, el tema de burlarse, reírse, de que es una exageración que Matusalén haya vivido tanta cantidad de tiempo, es justamente no valorar las situaciones que se fueron dando para que perdamos esa viabilidad de tiempo de vida. Exacto. Una cosa que yo quería añadir era que, porque muchas veces cuando se toca estos temas, cuando yo lo he tocado con otras personas, pues mucha gente dice, pero tú eres uno de esos que creen que Adán y Eva eran rubios, blancos, caucásicos. Y no, para nada. Yo no creo eso. Al contrario, yo creo que, como tú dices, eran como de tez café. O sea, porque de ahí tenían como una variedad de genes de la cual podían salir personas blancas, negras, y pues de los grupos étnicos que observamos Claro. hoy en día, más el caso de la Torre de Babel, como tú mencionas. Y volviendo con lo de con lo de los mitos, o sea, hay que recordar también que la Biblia en Génesis se habla mucho, además de que es historia, también tiene elementos teológicos y tiene elementos milagrosos, porque es la Biblia, o sea, Dios mismo es un ser sobrenatural. Así que vemos casos de sobrenatural, como por ejemplo, volviendo a lo del caso de la serpiente. O sea, no es que los creyentes o los judíos creían que los animales podían hablar o que era algo poético, sino que la misma Biblia explica, sobre todo en el libro de Apocalipsis y en Corintios, que Pablo explica esto también, y Juan, de que la serpiente fue simplemente un animal que Satanás utilizó para engañar a Eva. Y como tú dices, pues vemos ese tipo de variabilidad, que de hecho es poca variabilidad. Vemos poca variabilidad hoy en día, lo cual indica que la historia humana no es tan vieja, no es muy antiguo como muchos científicos secularistas piensan. De ahí también se puede hablar de la Eva mitocondrial, del Adán cromosómico Y, que son evidencias, descubrimientos científicos modernos que también respaldan la historia bíblica, el modelo bíblico de la creación. Con respecto a la edad de los patriarcas como Matusalén, yo había escrito un artículo y es interesante saber que los griegos y otras religiones paganas hablaban de una edad de oro, hablaban de la edad de oro, un periodo de tiempo que la cual consideraban la de plata, la de bronce y por último la de hierro, sí. En la de oro, pues hablaban también esto mismo, o sea, de que en ese tiempo antiguo la gente duraba más tiempo. Y como tú dices, lo de la ciencia también respalda esto con la entropía genética, la cual demuestra que la acumulación de mutaciones ha perjudicado al ser humano, trayendo más enfermedades. Otras evidencias, tanto internas como externas de la Biblia, que se pueden mencionar a favor de la edad de los patriarcas, es que la ciencia ha demostrado que había más magnetismo, había más oxígeno y doble presión atmosférica, la cual se ha documentado conducir a una larga vida. No solo eso, sino que el envejecimiento está relacionado también con la genética, lo cual es lo que estamos hablando. Por eso los genetistas cristianos y no cristianos están de acuerdo de que también había más ADN, alargamiento del telomere
y menos acumulación de mutaciones en el genoma del hombre pasado, y que por estas razones tenían más duración de vida. A esto se le conoce como el límite de Hayflick. De hecho, existen varias organizaciones y laboratorios que no son cristianos, sino secularistas, especializadas en la genética, como Sense Research Foundation, Unity Biotechnology, the Matusalem Foundation y el Longevity Science Foundation, que están tratando de manipular o editar tecnológicamente el ADN para alargar la vida humana por esta misma razón. Y otro detalle que tú mencionaste también era que en los tiempos, durante las primeras semanas o los primeros años de la creación, claro está, Adán, Eva y su descendencia pues se casaban entre ellos. Y era porque la genética, primero para multiplicarse sobre la tierra, si no lo hacían pues hubiese extinguido la especie humana. Pero que en aquel tiempo, como tú dices, la genética, como había sido perfecta desde la creación, y ha ido pues a través del tiempo pues degenerándose. Pero durante los tiempos de Caín y de Adán y Eva pues estaba como nueva. Por ende no hacía daño, no había enfermedades. Fue después, cuando empezó a surgir las enfermedades, que Dios le prohibió al hombre ¿cómo se llama? A casarse entre ellos, porque pues, por las enfermedades que causaba, por la acumulación degenerativa en la genética. Pero antes no era así. Y el mismo hecho de que se han encontrado muchos fósiles de animales como arañas, armadillos, ciempiés, escorpiones y tiburones, que son el doble de tamaño o más que los mismos animales actuales, también indican que los hombres antiguos que coexistieron con esos animales también eran gente grande y que vivían más tiempo que el hombre moderno. Y claro está, a menos que estas personas pues crean en el uniformismo, lo cual es un principio filosófico que contradice, como dijimos, las escrituras y estas evidencias. Y eso pues lo dice en 2 Pedro 3, capítulo 3, versículos 3 al 7. Sin olvidar que tenían también mejor actitud física, alimentación, producto final de glicación avanzada, los cuales también influyen en el aumento de la longevidad. Y debido a estas razones es que la duración en la Biblia disminuyó, y científicamente lo que observamos en los animales, según un estudio de Conservation Genetics. En cuanto a historia se refiere, pues hay muchas evidencias arqueológicas, hay leyendas de culturas antiguas de alrededor del mundo que también hablan de, como dije, de una edad de oro, donde la gente vivía más tiempo, lo cual es demasiado para ser pura coincidencia. En palabras y de hecho esto es interesante, porque en palabras del prominente historiador judío Flavio Josefo, él dice en su obra de los judíos, Antigüedades Judías, él dice: Noé vivió 300 años luego del diluvio. No deje que nadie, por el solo hecho de comparar la vida de los antiguos con nuestras vidas y basándose en los pocos años que vivimos hoy, piense que lo que ellos dijeron era falso. Esos antiguos eran amados por Dios y hechos por Dios mismo, y sus comidas adecuadas para la prolongación de la vida. Así que perfectamente pueden haber vivido un gran número de años. Y podría seguir por ahí, pero no quiero seguir No, pero aburriendo. es muy interesante lo que decís, justamente por el tema de que hay que recordar que Dios al pueblo hebreo les dio montonazos de instrucciones respecto a lo que es un animal inmundo, los rituales antes de la comida, de cómo cuidar las cosas. Parecen tonterías, pero incluso han afectado más allá de la Biblia. Se ha demostrado, por ejemplo, que en las épocas de la peste, justamente lamentablemente, los judíos la ligaban mucho por el tema de que se enfermaban todos los barrios y el lugar en donde estaban los judíos no se enfermaban. Pero ellos tenían otras normas de higiene, de limpieza de los alimentos, de trato de los alimentos, de cómo comer las comidas, que les llevaba casi milagrosamente a no contagiarse, o que la incidencia de la enfermedad
en sus familiares y en sus casas fuera mínima, mínima. Incluso quizás con recuperación más alta que el promedio de otros ciudadanos de las mismas ciudades, justamente. Hay para todo normas establecidas tanto en el Génesis como en los pueblos venideros después, descendientes, normas básicas que Dios fue dejando para tratar de cuidar la salud de su pueblo, que bueno, después con el tiempo se fue perdiendo, se fue tergiversando. La aceleración de la sociedad actual también ha obligado a hacer todo de mucha manera más express, las cosas, no permitiéndonos dedicar el tiempo necesario, como lo hacían antes, a una elaboración adecuada de las cosas, a una selección adecuada de los alimentos y lo que se debería de consumir y de lo que no. Es muy, muy importante, o sea, hay un montón de detalles, estamos tratando igual de no desviarnos del Génesis, pero hay un montón de detalles que sí, que la Biblia tiene en cuenta eso y que hoy en día, como vos decís, con los estudios que se han tomado de diferentes universidades y diferentes centros de estudio científico, han corroborado, que han repercutido al hecho de que las poblaciones de hoy en día sean menos sanas o menos longevas en comparación de otras de antes. Se han encontrado solo algunos pequeños puntos en el mundo de poblaciones extremadamente longevas que pasan los más de 100 años y, curiosamente, son ciudades menos desarrolladas, más alejadas de las grandes ciudades, con ambientes y climas más de campo, más de montaña, con una alimentación menos procesada. Obviamente siguen consumiendo muchos alimentos que hoy en día consumimos de mercado, como sean pastas elaboradas o cosas por el estilo, pero a su vez también ellos tienen más la oportunidad de acompañar con cosas íntegramente frescas, quizás no con tanta contaminación agrícola como lo que pueden ser pesticidas o acelerantes de crecimiento, o la posibilidad de consumir animales que no son de matadero, animales engordados con determinado tipo de hormonización, determinado tipo de cosas. Se han encontrado estos pocos puntos en el mundo. En Italia hay uno, había otro por unas islas, no recuerdo dónde. La media de la población longeva era arriba de 100 años. Y es inexplicable. Es inexplicable. Vos decís, en las ciudades tenés una mayor modernización médica, una mayor posibilidad de acceso a los medicamentos, y aún así zonas que son casi completamente rurales, no llegan a ser completamente rurales, pero casi rurales, todavía logran poder acceder a una edad mayor, con casi ninguna enfermedad, con casi ningún achaque, dolencia, ni nada por el estilo. Y te remontás a los principios en la Biblia y ahí están muchas de estas personas. De hecho, se suelen guiar por justamente cierta reverencia a la palabra de Dios y a más o menos hacer caso a lo que Dios estableció en un principio. Exacto. No, y hay que recordar que, como tú dices, y se me vino a la mente Abraham, porque Abraham, de hecho, se casó con Sara, quien, si no me equivoco, era una pariente cercana de Sí. Abraham. O sea que no fue hasta Moisés, tiempo después, durante la vida de Moisés, que fue que Dios estableció las leyes en contra del matrimonio, pues, con parientes cercanos, debido a esas mismas razones, de que en el principio, pues no existía ese tipo de problema, pero ya Claro. luego, debido a la acumulación de mutaciones, debido a la entropía genética, de que fue que Dios estableció esas leyes contra el incesto. Uh-huh. Y otra cosa que quería mencionar era que, como tú dices, hoy, pues, el promedio de vida ha disminuido. De hecho, se calcula, se estima como de hasta los 70 a los 80 años. Una vez yo estaba hablando de esto con
con un cristiano por internet y él me decía que lo de la edad de los patriarcas es imposible porque en los tiempos de antes, pues la gente no duraban mucho, o sea, llegaban como a los 40 o 50 años. Sin embargo, hay una evidencia científica, como por ejemplo la francesa, según la información que tengo aquí, la francesa Jeanne Calment, ella vivió hasta los 122 años. Y sin embargo, ella vivió en el tiempo de los 1800, donde la esperanza de vida pues, era mucho menos. Este, ahora se estima que lo máximo que un hombre puede vivir es quizás hasta los 140, pero una vida de cientos de años sería una edad inhumana según estas personas. Pero como vemos a través de la Biblia y a través de las evidencias científicas, pues no es imposible, porque como dijimos, el ambiente y la genética, tomando en consideración esos dos datos, pues no era algo imposible. O sea, el hombre podía vivir más tiempo. Y eso lo vemos en las escrituras también. Otra cosa que yo quería mencionar eran los argumentos que muchas veces estos cristianos pues utilizan en contra de Génesis. Déjame ver si lo encuentro. Por ejemplo, como habíamos mencionado, si usamos las reglas de la hermenéutica en Génesis capítulo 1, pues encontramos que la frase tarde y mañana son usados cada uno para los 6 días de la creación, lo cual indica que son días, se refieren a días literales, no simbólicos, que de hecho eso lo vemos en Josué, cuando habla del séptimo día y la cual se refiere a un día literal, cuando ellos dan las 7 vueltas alrededor de Jericó. Se usa esa misma expresión y se refiere obviamente a un día literal. Lo mismo con Génesis capítulo 1. Otra cosita que yo quería mencionar, muchos de los eruditos hebreos también lo consideran así, como el doctor James Barr. Para ir un poquito rápido, muchas veces cuando yo menciono esto, cuando toco este tema en mis páginas, pues me traen el texto bíblico que dicen, si no me equivoco, es en Primera de Pedro, en las epístolas de Pedro. Y también hay un salmo que dice que para Dios un día es como 1000 años, y así por el estilo, ¿verdad? No sé si tú lo has escuchado. Sí, 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 sí. Sí, porque ellos se están refiriendo, justo eso lo anoté más al principio cuando estaba sobre la Biblia, sobre esos versículos. Ellos se hacen referencia a la palabra yom, yo lo tengo Sí. acá, palabra hebrea que puede significar, sí, un día de 24 horas, como un día, como un tiempo indeterminado, como cuando hablas figurativamente y decís en los días de mi padre, te estás refiriendo a un tiempo inespecífico pasado, o en el día de tal cosa, te estás refiriendo a un evento que puede durar varios días, no solo un día. El tema justamente de lo que vos estás mencionando, que ellos ponen este punto como referencia de lo que estás diciendo, de que puede ser un tiempo mucho más inespecífico, que ese día en realidad pueden ser miles de años, porque como Dios hizo esa referencia, de que un instante para Él en realidad es una eternidad para nosotros prácticamente. Acá el problema es que la finalización de cada uno de esos versículos te pone un punto final específico, la tarde y la mañana de ese día. Ya está. Te está dando la aclaración de que no se extendió por más tiempo. Tiene un principio y un final de tal día. El principio y el final del primero, el principio y el final del segundo, el principio y el final del tercero. Y es un argumento que suelen tratar de traer al caso para justamente alargar la idea de que los días en realidad fueron milenios o cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Exacto, y que los judíos así lo entendieron también. O sea, hay que recordar que el Antiguo Testamento está escrito en el idioma hebreo, o sea, en el idioma de los judíos. Y así fue que los antiguos judíos lo entendieron. Así que Claro. si ellos lo entendieron así, asumimos que ellos conocían las escrituras porque está escrito en el idioma, en su propio O sea, idioma. ellos conocen su idioma, primero que Exacto, nada. debe ser correcto entonces. Y también Claro. hay otro detalle, es que um,
hay otras palabras en el hebreo bíblico como olam o kedem, que son muy apropiadas para comunicar largos periodos de tiempo o tiempo indefinido. Sin embargo, ninguna de estas palabras aparece en Génesis. Claro. Otro detalle es que, porque algunos preguntan, ¿por qué los 6 días en Génesis no pueden representar un segundo o millones de años? La respuesta que yo, por ejemplo, le doy es que Dios mismo da la respuesta en Éxodo capítulo 20, versículo 11, donde dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y dice que en ese mismo capítulo habla sobre trabajar, que vas a trabajar 6 días y en el séptimo día vas a descansar, lo cual explica por qué Dios se tardó 6 días en crear todo, lo cual él pudo haber En hecho un todo en un instante. segundo, como los milagros. Vemos los milagros en el Nuevo Testamento donde Jesucristo cuando multiplicaba los panes o resucitaba a una persona de la muerte o sanaba a alguien, un enfermo, lo hacía en cuestión de segundos, o sea, inmediatamente, como dice la Biblia. Pero nunca vemos un proceso gradual de largo tiempo eh, Claro. en las escrituras. Y en el caso de la creación es una excepción, porque se tardó 6 días, pero había un propósito detrás de todo eso, y era porque iba a utilizar esa semana literal como base para el cuarto mandamiento y para nuestra semana de 7 días, donde se ordena a los israelitas a trabajar 6 días y descansar en el séptimo. Esa es la razón por la que Dios deliberadamente se tomó 6 días para crear ese principio. Si los 6 días representaran millones de años, entonces ahí tendríamos un problema, porque sería una larga semana de trabajo, lo cual no tendría sentido. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, ahí volvemos al punto del principio de lo que estábamos hablando, que si empezamos a tergiversar el mensaje del Génesis, inevitablemente la Biblia termina teniendo otros problemas en otros pasajes. Justamente acá Dios está dando una orden de cómo manejarse en su vida diaria al pueblo y basándose en el Génesis. Si el Génesis fuera un mito, o fuera una forma metafórica de ver las cosas, entonces no sería una fuente de autoridad, como vos explicaste, como la organización que tienen los judíos, histórica, para basarse en algo. De hecho, justamente otro de los detalles a tener en cuenta es que, por ejemplo, perdón, eh, justo uno de los detalles a tener en cuenta es el hecho de que no sé si es el cuarto día, puede ser, cuando puso las lumbreras. Oh, sí. Cuando puso las lumbreras. Eso no es algo que Dios hizo para sí mismo, para, digamos, regodearse de alguna forma. Ahí mismo en el pasaje lo dice. Sí. Las lumbreras las puso por causa del hombre, por causa de la persona. Para que las personas pudiéramos tener una organización del día, de la noche, de las estaciones, para que nosotros tuviéramos una forma de organización del tiempo, porque si en realidad, esperen un momento. Sí, no te preocupes. Sí. Mi casa es chiquita, así que mucho espacio no tengo. Pues damos el espacio para una cosa o para la otra. Ese es uno de los problemas que ellos presentan también. Una de las malas interpretaciones que ellos usan para tratar de justificar sus reinterpretaciones. Sí, sí, Es sí. que apelan a esta idea de que Génesis contiene elementos mitológicos, que por cierto, eso fue enseñado primeramente por teólogos liberales de la alta crítica, pero no por la iglesia. Y la idea que ellos tienen es que los judíos antiguos fueron influenciados por las culturas paganas del Oriente. Pero en realidad eso lo sostienen pocos académicos. Y si uno lee las escrituras,
si uno ve el contexto, la historia, hay que ver que Dios tenía estrictamente prohibido al pueblo hebreo a ser influenciado o a copiar eh, prácticas, incluyendo las ideas de las religiones paganas y sus mitos. Que de hecho, esa es la idea por la cual tenemos el libro de Génesis, que ¿verdad? Génesis significa orígenes. La idea de que Dios inspiró a los autores bíblicos a escribir el libro de Génesis era precisamente para contrarrestar los mitos paganos. O sea, para enseñarles a los judíos, al pueblo, la verdad sobre el pasado. Y no solamente para ellos, sino también para nosotros. Porque mucha gente dice, no, pero eso era para la cultura antigua. No, estas verdades es para todas las culturas, es para todos los tiempos, para toda persona. No importa el tiempo y el lugar en que vivamos. Y las verdades no cambian. Así que esto es como dicen muchos teólogos y muchos eruditos, expertos en el Antiguo Testamento, dicen que Génesis capítulo 1 al 11 no es mito historia, sino más bien historia real y anti-mito, porque esa fue la intención, o sea, fue la intención de que Moisés y los autores bíblicos escribieron esta historia, lo cual se refleja también en las cronogenealogías, ¿verdad? Porque aquellos que dicen que Adán no existió, pues se contradicen y como que no analizan bien del todo la escritura, porque no tiene sentido incluir a Adán, por ejemplo, que no solamente está incluido en Génesis capítulo 5, sino también en Lucas y en otros pasajes donde se menciona a Adán. No tiene sentido que se incluya a Adán en la genealogía de Jesucristo si Adán no existió. O sea, no tiene sentido. Así que eso es un punto que refuta también ese argumento. También lo que tú mencionas sobre las lumbreras, muchas veces ellos sostienen la creencia del Big Bang, lo cual es una posición cosmológica moderna que tiene muchos problemas científicos también que se podría mencionar después, pero una cosa que como que ellos no toman en cuenta, porque ellos dicen, no, pero el Big Bang enseña que el universo tuvo un principio y olvidan que el problema con el Big Bang es que presenta una ¿cómo te digo? Una serie de eventos que son contrarios al orden del libro de Génesis. Y además del hecho de que hoy en día también se están discutiendo entre la academia científica si el Big Bang fue el principio o fue simplemente una etapa de, de, de la creación evolutiva del universo. O sea, ellos tienen la misma academia secular de la ciencia tiene tanto problema y ellos mismos admiten que hay muchos problemas con el Big Bang y por eso están pensando en otras teorías como el, la teoría de infinita. O sea, muchos de ellos están volviendo a pensar de que el universo siempre existió o la singularidad siempre estuvo ahí. Y entonces, pues, por eso hay que tener cuidado de no fundamentar nuestra fe en creencias como por ejemplo científicas, porque la ciencia no es perfecta y siempre está cambiando continuamente. Así que por eso es que hay que hacer caso a lo que dice Pedro, que es mejor depositar nuestra fe en la palabra profética más segura y la cual es las escrituras, porque la palabra de Dios, y esto es otra cosa que yo digo, o sea, primero la palabra de Dios es nuestra autoridad final, es nuestra autoridad final. Y segundo, si queremos si queremos saber la edad de algo, pues yo creo que la pregunta lógica es preguntarle a la persona que lo hizo. Y en este caso fue Dios el que creó el universo. Y como cuando estamos hablando del origen de la vida y el origen del universo, en realidad estamos hablando de historia. Y la Biblia es un libro de historia. Y por ende, tiene más sentido apelar a la Biblia y ver qué es lo que Dios dice sobre esto y confiar en su palabra. O sea, no ponen palabras de hombres falibles por encima de la palabra de la Biblia, la cual es la palabra de uno que fue testigo. Dios estuvo ahí. No solamente es testigo ocular, sino fue que fue el que hizo todas las cosas. Así que tendría más sentido si pusiéramos nuestra fe en un Dios infalible, creador de todo,
en las palabras de hombres falibles que no estuvieron ahí. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo que estás diciendo lo tengo como segundo punto, digamos, de las notas que yo tenía acá, era de que otro de los problemas de la evolución teísta o del creacionismo progresivo es que Dios se convierte en Dios de los vacíos. Dios en la evolución teísta es reducido a solo ser la fuente detrás de los vacíos que la ciencia todavía no puede explicar, una especie de parche argumental donde las cosas funcionan por y para sí mismas sin ser Dios tu eje de epicentro, despreciando las escrituras como en Primera de Corintios 8:6, que lo tengo por acá, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea que la misma Biblia te habla sobre que todo se gira en torno a Dios y a Jesucristo. Y el tratar de recurrir solo a la Biblia cuando tenemos un hecho que no podemos explicar científicamente, terminás degradando a Dios como lo puse entre comillas acá, como un parche argumental, como la solución para los problemas que no puedes terminar de explicar. De hecho, Dawkins tiene, si no me equivoco, en más de una ocasión, él es el que ha hablado sobre ese tema, como de que los cristianos, para todo lo que no pueden explicar, ponen parche Dios. Sí. Y ya está. Y que eso es el conformismo mental en el que nosotros vivimos y por el cual nosotros no podemos llegar a entender todo lo que él como divulgador científico expresa. Y sin embargo, ellos hacen lo mismo también. Realmente, por más que es un hombre muy, muy fanático de su forma científica atea, es interesante escucharlo hablar porque te da a entender cómo su influencia de todas maneras, aunque sea subconscientemente, ha penetrado la iglesia. Porque esto que tengo acá en el segundo punto es justamente una realidad que se da. Aquí terminamos quitándole la autoridad a Dios y terminamos quitándole el enfoque principal de las cosas con tal de darle una explicación a todo, con tal de hacer, ya sea que, como volvíamos antes, quedar bien, con tratar de dar un argumento a alguna cosa, o tratar de no ofender a un par de personas, Dios deja de ser una autoridad regente para nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestra moral, y solo termina siendo una pegatina para los momentos adecuados nomás. Sí, que eso que tú dices de Richard Dawkins, sí, él y otros también como Lawrence Krauss y Neil deGrasse Tyson, ellos dicen que nosotros apelamos mucho al Dios de los huecos. Sin embargo, cuando nosotros decimos que Dios lo hizo, tenemos buenas razones para afirmarlo. O sea, tenemos argumentos científicos como el diseño inteligente. Vemos que el universo y la vida humana tiene una complejidad increíble, incluyendo el ADN, lo cual estábamos hablando, contiene información. Y la información y el diseño y la complejidad solo puede venir de una mente inteligente. O sea, un diseño implica y exige un diseñador, lo hayamos visto o no. En cambio, ellos apelan a la evolución. O sea, ellos dicen, bueno, pues la evolución lo hizo, la evolución al azar, lo cual no tiene sentido, no tiene buenas razones, y por eso es que no quedan bien cuando empiezan a debatir y no saben cómo explicar, no tienen respuestas o argumentos
además de que tienen pocos argumentos, los argumentos que tienen no son mejores que los argumentos teístas. Como por ejemplo el argumento del Kalam te explica de que el universo tuvo que tener un principio, y la mejor explicación es que Dios, un ser que está fuera del tiempo, de la materia y del espacio, pues es el creador de todo. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ahí tienes tiempo. Creó Dios los cielos, ahí tiene espacio, y la tierra, ahí tiene materia. Así que ahí tiene, en ese solo versículo, tienes causa y efecto. Causa Dios y el efecto, el universo. Así que, bueno, se puede decir tantas cosas sobre esto. Es un tema muy, muy interesante. No, la verdad, se tocaron un montón de puntos que no esperaba que se tocaran, pero digamos que se ha podido sacar varias conclusiones respecto a esto. El tema de tener cuidado con la influencia que permitimos que la ciencia y que las autoridades dadas por este mundo a los científicos influencien sobre lo que pensamos. Me quedaron 2 puntos nomás sin revisar de lo que yo tengo acá. Sí. Voy a compartir y vemos qué sale. Bueno, una de las cosas que también habíamos mencionado al paso, el tomar la base de la Biblia como mito. El Génesis es una crónica bíblica del orden y forma en que se fueron dando las cosas. Reducirlo a mito es también poner en duda los 10 mandamientos y las palabras del mismo Señor Jesucristo, ya que ambos mencionan el Génesis como una fuente de ejemplo del modelo a seguir, lo que habíamos hablado hace un rato respecto a lo que Jesús habló sobre el matrimonio y respecto a lo que Dios ordenaba para el bienestar del hombre, la cantidad de trabajo necesario para el descanso y la cantidad de días de trabajo necesarios y la cantidad de días de descanso necesarios para llevar una vida ordenada como corresponde. La misma Biblia se cita una y otra vez al Génesis, y quitarle autoridad a esto, como habíamos dicho antes, es quitarle autoridad tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Después el último punto que tenía era olvidar el propósito, que estaba relacionado con esto, que yo leí de Corintios, que dice así, el hombre es el objetivo de Dios en la creación. La creación no es como que se hizo porque a Dios le pareció, las plantas son lindas, vamos a dejarla. No se hizo porque los animales le parecieron lindos, vamos a dejarlo. Las estrellas vamos a dejarlo lindo porque vamos a dejarlo ahí porque está bien. No. Dios fue creando cada día con un objetivo, con un orden específico, para en su determinado momento, cuando llegara, desarrollar la vida humana. Y de esa manera poder brindarnos un lugar. Él ya nos tenía en principio en su mente. O sea que uno de los propósitos del Génesis era el crear todo un lugar para el ser humano. Dios ya lo tenía en la mente al ser humano. Segundo punto, el hombre es el objetivo del plan de salvación que Dios ha hecho. O sea, todo el objetivo de sufrir, de tener el sacrificio, no se ha hecho para nadie más. La creación todavía sufre las consecuencias del pecado original, pero al menos el ser humano ha tenido esta oportunidad de ser redimido y de poder descansar en una promesa, en una esperanza, hasta que llegue el momento de que se acabe esta realidad corrupta que tenemos. Uh-huh. Tercero, el hombre es el objetivo de la misión del Hijo de Dios, o sea, de lo mismo que estamos hablando. Nosotros somos el objetivo de la herencia de Dios. Nosotros tenemos algo que los ángeles no. Dios nos hizo como una creación especial, para tener una relación de especial de amor.
algo que ni siquiera los entes celestiales pueden disfrutar, y que nosotros sí. Exacto, otra cosa que yo quería agregar ahí también era que, y se me olvidó mencionar anteriormente, es que Dios, porque la gente pregunta, bueno, pero Dios pudo haber hecho el mundo a través de miles de millones de años, lo cual es cierto, sí, Dios lo pudo haber hecho así, pero el problema es que no tendría sentido, porque no solamente no tendría sentido esperar miles de millones de años de crear un mundo lleno de sufrimiento y muerte para entonces después aparecer el hombre, sino que contradice la escritura. Hay un pasaje en Isaías que dice que el mundo fue hecho para que fuese habitada. Por lo tanto, no tiene sentido de que Dios cree un mundo que está deshabitada por miles de millones de años. O sea, eso no tendría sentido. Tiene más sentido lo que dice la escritura, que Dios creó todo en seis días y que en el sexto día pues creó al hombre y la mujer para que disfrutaran de la tierra, de todo lo que Dios hizo para su beneficio, disfrutaran de la presencia de Dios, vivieran para toda la eternidad con el Señor. Y eso es lo que tiene más sentido y más lógica que decir que Dios creó un hombre en un ambiente hostil donde los animales se matan unos a otros y donde posiblemente pueden matar. Me imagino a un Adán en terror, o sea, con miedo de que los animales salvajes lo maten, pero ese no es el ambiente, o sea, que vemos hoy en día, pero eso no es lo que eso no fue como Dios lo hizo en el principio, que de hecho en la misma Biblia dice que tanto el hombre como los animales eran vegetarianos, o sea, no se comían unos a otros. Fue en el Génesis capítulo 9 donde Dios da el permiso al hombre de comer carne, pero en el principio no era así. Yo creo que ese es el problema de estas personas que ignoran completamente lo que las escrituras dicen tan claramente. No te oigo, Adriana. Está en mute. Adriana, no te escucho. Está en mute. Perdón, ahí está. Ahora sí. El punto 5, por terminar ya con todo lo que tengo de este punto, de este último punto que tenía, era de que el cielo es nuestro destino. El cierre de todo esto es las adaptaciones evolutivas no persiguen un propósito, no pueden ser entendidas como si tuvieran un objetivo, lo que tú estabas diciendo de que Dios creó al ser humano en un ambiente hostil, sin una dirección natural, sin un objetivo. O sea, acá, si tengo una lista de cosas donde Dios busca como objetivo relacionarse con el ser humano y buscar la salvación del ser humano y poder recuperar el estado primigenio que teníamos de relación única con Dios. No se puede armonizar el propósito con el no propósito que tiene el evolucionismo, que es algo como un barco a la deriva. O sea, si tenés suerte, el clima es bueno y el viento va en popa y te va a llevar a un lugar seguro, y de un día para el otro cambia y se vuelve tormenta. Porque eso es básicamente lo que provoca el evolucionismo. Determinadas ramas están destinadas a fracasar porque o sus brazos no eran suficientemente largos o no eran suficientemente rápidos para escaparle de un depredador, y otras ramas están destinadas a sobrevivir y a convertirse en un ser humano. O sea, exacto, no podés equilibrar algo que tiene que fracasar el 70% de su antepasado para lograr que un par de homínidos empiecen a poder caminar, y de repente porque mejoraron su postura, irrigó más sangre al cerebro y se hizo más grande su cerebro, cosa que científicamente está demostrado que el volumen del cerebro no tiene nada que ver con la inteligencia. Hay personas que les extraen la mitad, literalmente. Cualquiera que vea el video, busquen personas que viven con el 50% del cerebro. Hay algunas que ni siquiera tienen alguna discapacidad, algunas con una discapacidad mínima, 50% del cerebro estamos hablando.
sea porque tuvieron un accidente cerebrovascular, le tuvieron que sacar la mitad del cerebro, un accidente físico que le dañó la masa cerebral. Hay un hito médico muy, muy raro, que creo que nunca se volvió a replicar, de una persona que era universitaria y, ¿cómo se dice en este momento? Ojalá lo hubiera buscado para tener todo el nombre para que cualquiera lo pueda buscar. Pero esta persona era universitaria, estudiando matemáticas de grados avanzados, se va a hacer un estudio porque andaba con muchas jaquecas, mucho malestar, dolor de cabeza, lo que sea. Lo que le encontraron era de que tenía una porción mínima de cerebro, menos que el 50%. El resto era una especie de hidrocefalia que no se había extendido más allá de la masa cerebral. Tenía un cúmulo como de agua, como del líquido que recubre el cerebro, y una porción muy chiquita de cerebro. Y esta persona era universitaria. Sí. Y de estudios de grado superior, de matemáticas. De hecho, en el libro que yo te mostré, que es un creacionista progresivo, de Antonio Cruz, es un buen libro porque habla de todo eso y él presenta casos como lo que tú dices. Habla de un ganador de premio Nobel que tenía el cerebro muy pequeño, muy pequeño, y sin embargo era muy inteligente. Y de hecho, eso fue un error también con Carlos Darwin, porque Carlos Darwin consideraba a las mujeres intelectualmente inferior al hombre, porque tenían... En todos somos talla más pequeña, en cerebro. talle de cuerpo, en talle de cerebro, en talle de todo. Y es un error, o sea, y además de que era misógino y racista, Darwin. Bueno, pero vamos a perdonarlo por la época en la que vivía. Vamos a hacer esta excepción, vamos a perdonarlo. Bueno. Vivía hace como 150 años atrás, así que hagamos esta excepción, más allá de eso. Pero muchos sostienen eso, de que realmente algo no direccionado, algo salvaje y a la deriva, de alguna forma logra reencaminarse para convertirse en un ser consciente y con alma. Ese es el otro punto. ¿Cómo pasás de considerar a algo un animal a ser un ser que tiene alma? Yo no soy particularmente animalista, pero sí considero a la naturaleza en general, a los animales, a las plantas, seres sintientes. Y yo trato de respetar eso. Yo por más que como carne y lo que sea, siempre voy a apoyar y voy a tratar de no ofender a las personas, digamos, con pensamiento vegano, con esa clase de filosofías personales, porque entiendo que a conciencia tratan de hacerle la menor cantidad de daño posible a los seres, porque los animales tienen un nivel inferior de entendimiento de las cosas que nosotros. No llegan a tener el alma que Dios nos dio, esa esencia eterna que proviene de Él y que solo Él la puede dar. Porque a diferencia de toda la creación, a nosotros nos dio soplo de vida. Exacto. A la creación le dio orden de que se levante y sea. A nosotros nos dio soplo de vida. Nos dio aire de Él y nosotros somos una copia mínima de lo que es la esencia de Dios. Dios es un ser creador, nosotros somos seres creadores, podemos crear poesía, podemos crear música, literatura, muchas formas de arte para expresar lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos un mínimo reflejo, somos como una sombra mínima de lo que es toda la esencia de Dios. Sí, y ¿cómo se dice? Quería agregar también a eso de que tal idea de teísmo evolutivo, de que nosotros venimos de los animales, de criaturas inferiores, también contradice la escritura en ese mismo sentido, y porque la Biblia es clara cuando dice que todo se reproduce según su género, no según otro género. O sea, los humanos producen humanos, los caballos producen caballos, los perros producen perros, los gatos producen gatos. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo de esa manera. Y eso es lo que científicamente observamos y es lo que encontramos en las escrituras. Y eso también contradice, y además de eso, científicamente la genética tiene sus límites también. O sea, esa es otra razón por la cual no vemos que un animal produce
un animal que no sea de la misma especie. O sea, hay variabilidad, lo que se conoce como microevolución, aunque nosotros preferimos llamarlo variabilidad, ¿verdad? O diversidad en una misma especie. Pero, No, es que sí, sí, sí. sí, pero El no ejemplo de vemos esto es el ser humano macroevolución. y nosotros, o sea, pueden haber personas de color negro, personas con ojos achinados, Pero siguen siendo con humanos. rostros, todos somos humanos igual. Exacto. O sea, en otras palabras, hay una sola raza humana. Y Ujú. entonces, pues, otro problema con eso es como tú dices, o sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en el sentido de que no solamente de que tenemos dignidad, valor, ¿verdad? Sino que también somos seres razonables, somos seres con moral. ¿Por qué? Porque Claro, estamos creados a imagen de un Dios moral. En cambio, los animales están carentes de moral, no razonan claro, como nosotros porque no están creados a imagen de Dios. Por eso no tiene sentido decir, como algunos sostienen, de que o sea, la primera pareja humana no fue, ellos dicen que no fue, Adán no fue creado del polvo y Eva tampoco de su costado, sino que evolucionaron de animales, tuvieron padres que no eran humanos, lo cual claro, no tiene sentido porque primero eso no es lo que enseña la Biblia y segundo, la Biblia es clara de que el hombre fue creado bueno, recto. O sea, si hubiésemos evolucionado de seres inferiores que salvaje, son carentes de moral, pues eso contradice las escrituras y claro, presenta claro. un Dios que creó la maldad, seres que no eran buenos cuando las escrituras enseñan todo lo contrario. Sí, 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 sí. Y a eso es lo que voy, justamente el tratar de armonizar el aspecto evolutivo con el creacionismo. Por más que los animales tengan un grado de amor, porque vemos que las madres que paren sus crías, cómo les cuidan, cómo tratan de mantener a salvo a sus cachorros, incluso llegan a tratar de dar su vida para tratar de salvarlos. Hubo algunas especies donde el macho sale a cazar para tratar de llevarle a su pareja y a sus crías el alimento hasta que termine el periodo, digamos, sensible de crianza, que ella tiene que estar cuidándolo las 24 horas. Dios les dio una inteligencia, pero no es para nada comparable con la del ser humano? ¿En qué momento dentro de esta teoría evolucionista, teísta, vos podés decir, bueno, acá Dios puso un alma y una conciencia, un alma eterna, no Ujú. solo una conciencia que ayuda a mantener viva la especie, sino una esencia de verdad divina, porque ahí volvemos de vuelta al punto de querer tomar el Génesis como un relato mitológico. Se pierden los detalles como lo que estaba comentando. El ser humano fue el único al que le dio el soplo de vida. A lo demás lo ordenó ser. Ujú. Pero Exacto, nosotros somos los que respiramos el mínimo de la divinidad que Dios sopló en nosotros, exacto. esa mínima copia. Y Eh, que, ajá, y que no es como, no decimos esto como para despreciar los animales, al contrario. claro, Hay un proverbio que dice que el justo cuida de los animales. Y vemos claro, Jesús mismo dijo que Dios cuida de los pajaritos, Dios los alimenta a los animales. Así que si nosotros mismos también, ¿verdad? Yo también tengo mi mascota. Nosotros queremos mucho nuestras mascotas y a veces le cogemos tanto amor que quisiéramos que nunca se murieran. Si eso somos nosotros, ¿qué será Dios? Por eso tampoco tiene sentido el teísmo evolutivo o el creacionismo progresivo, la cual sostiene que Dios creó animales de los cuales pues ya se mataban desde un principio. Eso no tiene sentido, no tiene, como que no encaja con el Dios de amor que vemos en la Escritura. O sea, la explicación más razonable es que el Dios de amor, el Dios bondadoso que vemos en la Escritura, creó un mundo perfecto donde los animales, los seres humanos cohabitaban en paz y en armonía. Pero no fue hasta la caída que todo se dañó, claro, incluyendo, porque si vemos en la Biblia también, porque muchos de estas personas dicen, no, bueno, la caída lo que afectó fue solamente la espiritualidad.
del hombre, pero no fue solamente eso, también fue la vida física. O sea, ahí fue que Sí, entró la muerte, porque Dios le dijo, cuando el hombre cayó en pecado, Dios le dijo que del polvo fue tomado y al polvo volverás. En otras claro, palabras, si el hombre siempre fue creado mortal, pues no tendría sentido que Dios le dijera esto. Pero no, Dios se lo dice porque esa fue la consecuencia de su pecado. claro. Era su nueva realidad. Hasta ese Exacto, momento no tenía una conciencia de un fin. exacto. Y en ese momento iba a ser su nueva realidad, su nuevo destino, digamos. Y no solamente eso, sino que la maldición también afectó toda la creación, porque dijo que maldita será la tierra. Y en Romanos capítulo 8 también dice que la creación gime para que llegue Sí, ese día, para que Dios sufre. restaure todo, para que cuando llegue los cielos nuevos y la tierra nueva, pues ya no va a haber más muerte en ningún sentido, en ningún contexto de la palabra. Claro. Ujú. La verdad, te agradezco mucho la oportunidad de conversación. Son temas. Soy una persona autodidacta. Lamentablemente no tengo ningún título como vos tenés, pero sí me considero una persona muy autodidacta que trata de cultivarse y particularmente, como testimonio personal, soy una persona que llegó a aferrarse mucho más a Dios, entendiendo eh, las verdades bíblicas, científicas que hay en la Biblia, entendiendo que todo lo que dice la Biblia es real, pero teniendo en contexto eh, la persona de Dios, entendiendo, poniéndome un poco en la posición en la que se puso Job cuando al final conversando con Dios le decía, de oídas te había conocido, más ahora entiendo. Profundizar tanto en el aspecto bíblico, espiritual, como tratar de poder comprender el orden de los factores de por qué Dios hizo determinadas cosas. Con los años medio, digamos, la madurez para tener una fe firme y fuerte, donde pueden venir circunstancias lamentables en mi vida, como pueden venir detractores mucho más preparados que yo para argumentarme en contra de la Biblia, en contra de mi fe, en contra de lo que yo creo, y llegar a la madurez de entender y tratar de estudiar las escrituras a la par de tratar de comprender la creación y cómo Dios lo hizo, eh, me ha ayudado a afirmarme en que Dios es real, sus métodos son reales. Capaz no todos estamos al mismo nivel de poder comprender todas las cosas, pero una de las cosas de las que yo me esfuerzo, particularmente con toda la gente alrededor, con mis hijos, con mis sobrinos, con muchas veces chicos que vienen a preguntarme, pero mi profe me dijo esto, tuve este problema con el compañero de colegio y trato de llevarles la realidad bíblica acompañada de una argumentación verdadera, porque al fin y al cabo no es que uno sea fanático y quiera hacer encajar la Biblia en cada parte de, del aspecto de la vida diaria o de lo que sucede en el mundo, sino que realmente Dios nos dejó esta guía Exacto. Ujú. eh, para, para ayudarnos a entender lo que sucede a nuestro alrededor, ya Sí, sea en las relaciones humanas, ya sea eh, en el aspecto del poder y de cómo el mundo se maneja a través de, ya sea de la política o de pensamientos nuevos que tratan de tergiversar lo que hablábamos al principio, la palabra de Dios. Eh, Él ya dejó una guía y tratar de estudiarla en profundidad, acompañada de hechos científicos, te puede dar, por lo menos en mi caso, pasó de darme una seguridad y una firmeza, no solo espiritual, eh, sino también argumentativa. Yo sé, yo me siento preparada. No amén. es como que puede venir Richard Dawkins justamente y decirme, no, vos estás mal por esto y esto y esto, que tu Biblia no lo explica. Ujú.
yo sé que Dios no reveló todas las cosas, pero hay que tener en cuenta también que así como lo que expliqué, que nosotros somos una mínima sombra de lo que es Dios, nosotros somos sus hijos. Ninguno de nosotros como padres, por ejemplo, estaríamos preparados para un niño de 5 años explicarle física cuántica. Claro. No, y que Simplemente no algo, podríamos. ¿Cómo vamos a explicar física cuántica? Al menos que alguien tenga justo un hijo súper dotado, no se podría. Hay cosas que creo que Dios se las reservó para él, que no vamos a tener la respuesta, por más que lo intentemos. Pero él lo hizo en su sabiduría, porque entiende que de por sí nosotros tenemos un gran tema con la salvación, que es nuestro objetivo, que tenemos que tratar de conseguir primordialmente, aparte de todo lo que podemos llegar a vivir diariamente, que hay interrogantes que quizás sus respuestas no serían comprensibles para nuestra mente, porque somos un reflejo de él, pero somos un reflejo chiquito, así como nuestros hijos son un reflejo de nosotros, pero chiquito. Pueden tener nuestras características, pero no tienen nuestra madurez de entender las cosas. Cierto. De esa manera Dios nos ve. Sí, Así yo también que creo. te agradezco mucho. A la orden, y gracias a ti por participar. Y se nota que tienes mucho conocimiento, y quería decir que Dios no se impresiona mucho con la gente que tiene muchos títulos, porque a veces la gente apelan a una falsa erudición, y hay que recordar que Dios a quien mira es aquel que es humilde de corazón, aquel que tiembla a su palabra. Ese es el que Dios mira. Y cuando hablamos de, sí, sí, es verdad que la Biblia tiene partes que son difíciles de entender, eso lo reconocemos todo y la misma Biblia lo dice, pero las doctrinas fundamentales como la salvación, como la creación, están escritas en un lenguaje que hasta el más simple lo puede entender. O sea, es como nosotros cuando nosotros siendo adultos tratamos de enseñarle algo a nuestros hijos, a nuestros pequeños, pues como que nos bajamos a su nivel, ¿verdad? Eso lo hago yo en la escuela también cuando estoy enseñando con los niños, pues me bajo a su nivel para que ellos entiendan un lenguaje sencillo y básico. Lo mismo hace Dios con nosotros en su palabra. Así que yo creo que todo esto se reduce, como tú dices, a quién vamos a creer, porque cuando hablamos de ciencia versus Biblia, o mejor dicho, evolución versus Biblia o evolución versus creación, no estamos hablando de ciencia versus religión o ciencia versus cristianismo, estamos hablando de una religión contra otra religión, de la fe de uno contra la fe de otro. Y entonces todo se reduce a quién le vamos a creer. ¿Le vamos a creer a Dios o le vamos a creer al hombre? O sea, yo creo que todo se reduce a eso. Así que gracias, Adriana, por participar. A mí me hubiese gustado que hubiese más personas para ver su postura, pero muchos pues tendrán sus razones por las que no. Yo invité como más de 5 personas, pero cada uno tendrá sus razones de por Bueno, qué no quiso dialogar. Yo creo quizás con que el tiempo. a uno yo le dije, como dice Agustín Laje, nadie está obligado a debatir si no tiene la confianza, si no tiene la seguridad en sí misma. Pero bueno, esto no era un debate, sino más bien una conversación, una charla para cada uno expresar su punto de vista y así aprender del uno del otro. Así que Dios te bendiga, Adriana. Espero que todo bien Igualmente. en la familia. Muchísimas Estamos. gracias y bueno, te agradezco mucho la oportunidad. Bendiciones. Te cuida. Igualmente. Chao.